de WhatsApp y a través de Facebook Live, mucha gente preguntándome, oiga, ¿cómo actúa este virus? ¿De qué manera nos daña? ¿Podrían explicarlos? Bueno, justamente en la línea de Mega Noticias TVC tenemos al doctor José Manuel Mier, él es el director del Instituto de Cirugía Torácica. Doctor, un gusto saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Paco, muy buenas tardes, un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, a ver cómo actúa el coronavirus en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que le hace? Bueno, mira, vamos a explicarlo de manera muy simplista. El virus, como todos ustedes han visto ya en múltiples dibujos, en múltiples esquemas, es como una esfera que tiene múltiples protuberancias, y esas protuberancias pues son las que de hecho le dan el nombre, ¿no?, de coronavirus, porque forman como una corona alrededor del virus. Esas protuberancias lo que van a hacer es, a la hora de entrar en el cuerpo por vía aérea, entran en nuestra vía respiratoria, y esas protuberancias van a encontrar dónde encajarse a manera como si fuera una llave en una cerradura en las células de nuestro epitelio respiratorio, en concreto en los neumocitos tipo 2. Esos neumocitos tienen una cerradura donde encaja perfectamente en la célula. El virus inyecta su ARN y comienza a dividirse, a multiplicarse masivamente dentro de la célula. Tan masivamente que puede haber incluso entre 10,000 y 100,000 copias del virus en cada célula. Cuando esas células ya no caben cuando esos virus ya no caben dentro de la célula estalla. Y es ahí en ese estallamiento celular donde comienza a desencadenarse todos los síntomas que tenemos. ¿Por qué? Porque a la hora de que estalla la célula hay una inflamación muy poderosa, y eso ocasiona que se inflame la mucosa respiratoria. Al inflamarse da tos y dolor. Al inflamarse se desencadena una inflamación muy poderosa en el torrente circulatorio, y eso puede inflamar la membrana alveolar, que recordemos al auditorio, la membrana alveolar pulmonar es la que intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Si se inflama esa membrana, el intercambio es inapropiado y por eso la gente tiene falta de oxígeno. Entonces, es de esa manera como ahí nos explicamos los síntomas más frecuentes: tos, dolor de garganta e insuficiencia respiratoria. Todo este fenómeno va acompañado, como te digo, de una gran inflamación sistémica, que es la que produce la fiebre. Y entonces ahí tenemos los 4 síntomas cardinales de la enfermedad por COVID, ¿sí? Tos, dolor de garganta, fiebre e insuficiencia respiratoria. Así es, de manera muy simplista, cómo entra el virus y ataca a nuestro organismo. Doctor, lo saluda Berenice Trujillo con mucho gusto. Una pregunta, ¿el virus únicamente ataca el sistema respiratorio o puede migrar hacia otros órganos del cuerpo? No, de hecho ataca a otros órganos, porque estos receptores que les acabo de platicar en las células respiratorias neumocitos tipo 2, esos receptores se llaman ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Esos receptores no son exclusivos del torrente respiratorio, de hecho están en todo el torrente circulatorio, en los riñones y en el corazón. Por eso es que estamos viendo enfermedades tipo endocarditis, y por eso se afectan más los enfermos con hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, y por eso en los casos graves estamos viendo incluso enfermedades distales con necrosis, es decir, muerte del tejido en las partes distales de nuestro cuerpo, en las puntas de los dedos, en las puntas de los pies, y por lo tanto también puede afectar a los riñones y causar insuficiencia renal. Todos estos receptores, que como te digo no son exclusivos del torrente respiratorio, son en mayor parte los culpables de la infección por COVID. Oye, doctor, no podemos negar lo que casi ni se nos da esto de la automedicación, y mi pregunta va en varios sentidos. Primero, ¿cómo combatirlo si es que me da? Tocamos madera. Y si en este entorno lo más común, pues los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el ketorolaco, son comunes. ¿Es bueno? ¿Sí se puede? ¿No se puede? No se debe. Mira, recordemos, y esto que sea un mensaje tranquilizador en medio de este caos que estamos viviendo, el mensaje tranquilizador es que el 80% de los infectados van a ser leves, ¿sí? Esos infectados leves, con que tomen paracetamol y estén bien hidratados y se queden en su casa,
no va a ser necesario que reciban ningún otro tratamiento, ni uno más. El otro 15-20%, es decir, el 20%, el 15% van a ser moderados y el 5% van a ser graves. Eso sí, esos pacientes que ya presentan algún grado de insuficiencia respiratoria o alguna otra molestia en otro órgano, esos sí ya deben de acudir al hospital para ser valorados por los médicos que están atendiendo ahí, que han recibido ya el entrenamiento pertinente, y ahí sí van a tener que recibir otros tratamientos, de los cuales yo lo que quisiera es que la gente entienda que no se deben de automedicar, que esos tratamientos que se oyen en la televisión deben de ser de administración exclusivamente intrahospitalaria y bajo supervisión médica. Se ha hablado mucho en las últimas semanas, a raíz de unas declaraciones del presidente Trump, de la hidroxicloroquina y de la citromicina. Son medicamentos que se están utilizando exclusivamente en terapia intensiva para enfermos graves con neumonía por coronavirus y que están en ventilación mecánica. En Estados Unidos ya ha habido varios muertos por infarto y por otras complicaciones cardiovasculares a raíz del autoconsumo de estos medicamentos no recetados. Entonces el mensaje a la población es muy claro: no tomen nada, lo único que deben de consumir es exclusivamente paracetamol y mantener una correcta hidratación. Si tienen síntomas más graves de los que acabamos de comentar, deben de acudir al hospital para ser valorados por el equipo médico. Doctor, ¿el virus opera igual en hombres que en mujeres o hay alguno que sea más susceptible? Sabemos muy bien, y volvemos nuevamente al tema de los receptores ECAS, que los hombres tienen más receptores que las mujeres, por lo tanto el daño en hombres es más frecuente. Estamos viendo más infecciones en coronavirus en hombres en una razón de 6-4. También sabemos que esto obedece al tema racial. Los orientales tienen más receptores ECAS, por ejemplo, que los caucásicos, y más también que los latinoamericanos o que la población negra. Entonces sí sabemos que tiene mucha relación esto que estás tú comentando. También en los niños, ustedes habrán visto que los niños se están infectando, pero no están presentando mayormente cuadros severos, ni mucho menos. Incluso la mayoría de ellos están pasando asintomáticos. ¿Esto por qué? Precisamente por lo mismo, porque su sistema inmunitario todavía no tiene estos receptores en el número que tiene la población adulta. Pues Manuel, dime una cosa, ya por último, hemos estado mencionando este tema de la sana distancia, el tema también de quédate en tu casa como parte vital para evitar la pandemia. Para los hipertensos, para los diabéticos, como es mi caso, el mantenernos en casa exclusivamente, ¿eso nos protege? Déjame decirlo así. Sí, mira, tocaste un punto muy rápido. Los hipertensos, diabéticos y la gente que tiene cáncer no deben de ninguna manera interrumpir su medicación, bajo ningún concepto. Las asociaciones tanto oncológicas como cardiológicas del continente se han pronunciado en este sentido, por lo tanto no deben de cambiar su medicación. En cuanto a lo del aislamiento, sí tiene mucho que ver, y es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo debe de entender. El virus no tiene alas, no vuela, no se desplaza por sí solo. El virus para llegar de una ciudad a otra forzosamente tiene que viajar en una persona, ¿sí? Entonces, si tú estás en aislamiento, ese virus no va a viajar. Si tú estás guardado en tu casa conviviendo con tu familia, pues quizás vas a tener una pequeña o puedes tener un pequeño contagio. Vamos a hablar en números muy simplistas. Te puedes contagiar a lo mejor con 10, 20 virus. Tu cuerpo va a ser autosuficiente para poder contrarrestar a 10 o 20 virus. Pero si tú sales a la calle, vas a la tienda, vas al trabajo, vas al metro, te subes al camión, etcétera, cuando tú llegues a tu casa, en vez de 20 virus vas a traer 400. Y por lo tanto, esa cantidad de virus tu cuerpo ya no puede combatirla. Es ahí donde se van a infectar. Por eso, el estar resguardado disminuye muchísimo el número de virus que tienes en tu cuerpo y el número de virus que tú estás contagiando a otras personas. Por eso la importancia del quédate en tu casa. Doctor José Manuel Mier, un placer y un gusto platicar contigo, explicando las cosas con como lo dijiste al principio, vamos a ser sencillos, y la verdad yo creo que fuimos muy claros para nuestro auditorio. Pues es un placer estar con ustedes, Paco, Berenice, como siempre.
Muchísimas gracias. Es el doctor José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica, y nosotros hacemos una pausa y regresamos.